Ok, ya empecé a grabar. Buenas tardes a todos y a todas. Hoy vamos a continuar con el capítulo 9, que es de cantidad de movimiento lineal y colisiones. Para lo que nos queda por ver bueno, nos queda por ver todavía el tema de colisiones en dos dimensiones. Realmente, el tema de colisiones en dos dimensiones, en el fondo es lo mismo que el tema de colisiones en una dimensión, nada más que hay que separar la cantidad de movimiento en el eje X, en el eje Y. Entonces, para este tema, lo que hay que tener cuidado es que la cantidad de movimiento inicial en X es igual a la cantidad de movimiento final en X y que la cantidad de movimiento inicial en Y es igual a la cantidad de movimiento final en Y. Para eso, creo que lo mejor es verlo con un ejemplo. Entonces, les acabo de mandar al chat una foto del problema 19 del capítulo 9 que lo pueden encontrar en la página 244 del libro. Por cualquier cosa ya les mandé una foto. El problema dice así. Usted ha sido contratado como un testigo experto por un abogado para un juicio que involucró un accidente de tráfico. El cliente del abogado, el demandante en este caso, viajaba hacia el este, hacia una intersección a 13 metros por segundo, como se mide justo antes del accidente por un medidor de velocidad de carretera y como lo ve un testigo digno de confianza. Cuando el demandante entró en la intersección, su auto fue golpeado por un conductor en dirección norte. El acusado, en este caso, conducía un auto con masa idéntica a la del demandante. Los vehículos pegados juntos después de la colisión dejaron marcas en la patinada en un ángulo de igual a 55.08 grados al norte del este, medido por investigadores de accidentes. El acusado afirma que él viajaba dentro del límite de velocidad de 35 millas por hora. ¿Qué le aconseja usted al abogado? O sea, es determinar si la velocidad que tenía el acusado antes del choque correspondía con los límites de velocidad establecidos. Me acaban de preguntar si mandé la foto al grupo. Yo creo que sí. ¿Sí? Ah, no, la mandé a un grupo, sí, pero me equivoqué. Ya voy. Disculpen. Ahora sí, disculpen, qué pena. Entonces, vamos a ver cómo planteamos el problema. Nosotros tenemos una intersección, ¿verdad? Una intersección es el lugar en la carretera donde hay dos caminos que se cruzan. Entonces, por un lado, estaba el demandante viajaba en su vehículo hacia el este. Viajaba, vamos a ponerle con una velocidad 1. Pongámosle la velocidad 1 era este, de 13 metros por segundo. Digamos que el carro tiene una masa M. En el problema no me dicen de cuánto es la masa. Cuando no me dan la masa es porque generalmente ese dato al final termina siendo cancelado, ¿verdad? Entonces, vamos a ponerle una masa M. Y estaba el acusado manejando su vehículo hacia el norte. Este carro tiene también una masa M y se movía con una velocidad V2. V2 no la conocemos, ¿verdad? Pero se supone que ese carro tenía que ir a una velocidad menor a 35 millas por hora. Va a haber que hacer esa conversión luego a metros por segundo.
Después, los dos carros colisionan, ¿verdad? Hay un choque ahí. Y después los dos carros se mueven juntos, quedan enganchados. Recuerden de la clase pasada que yo les había dicho que cuando los carros quedan enganchados, ¿verdad? Eso se considera un choque completamente inelástico. Porque es el tipo de choque donde se da la mayor pérdida posible de energía cinética, aunque sí se conserva la cantidad de movimiento. Se mueven juntos los dos carros. Entonces, los dos carros, como se mueven juntos, forman un objeto que tiene una masa combinada de 2m, ¿verdad? O sea, la masa de los dos sumados. Y además, el problema, ¿verdad? No nos dice con qué velocidad se mueven juntos, no importa, intentamos determinar. Se mueven con una velocidad final desconocida. Pero sabemos que se mueven con un ángulo zeta. Ahí dice que ese ángulo zeta se mide a 55,08 grados al norte del este, ¿verdad? O sea, aquí se forman unos 55,08 grados. Muy bien. Vamos a utilizar las ecuaciones de colisiones para determinar la velocidad final de los dos vehículos y para determinar la velocidad del carro azul, o sea, la velocidad 2 que tenía antes de las colisiones. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar las fórmulas para la cantidad de movimiento antes y después del choque. ¿Ok? Voy a poner aquí antes y vamos a poner aquí después. Antes del choque, la cantidad de movimiento en X era igual a la masa del vehículo rojo multiplicada por la velocidad V1. Es decir, multiplicado por 13 metros por segundo. La velocidad V1 sí la tenemos, pero la masa no, ¿verdad? Y antes del choque, la cantidad de movimiento inicial en Y era la masa del vehículo azul multiplicada por la velocidad V2, ¿verdad? Claro, vean que el carro rojo no contribuye a la cantidad de movimiento en Y, mientras que el carro azul no contribuye tampoco a la cantidad de movimiento en X. Después del choque, nosotros tenemos la cantidad de movimiento final en X. La cantidad de movimiento final en X va a ser igual a la masa combinada de los dos, que es 2m, por la velocidad final, por el coseno de 55,08 grados. ¿Verdad? Ese coseno lo tengo que poner porque me va a calcular la componente en X de la velocidad. De la misma forma, la cantidad de movimiento final en Y sería igual a 2 veces m por la velocidad final por el seno de 55,08 grados. Y la ley de la conservación de la cantidad de movimiento me dice que P inicial en X tiene que ser igual a P final en X y que P inicial en Y tiene que ser igual a P final en Y. Entonces, yo puedo observar que si yo utilizo primero la ecuación para el eje X, eso me va a permitir calcular primero la velocidad final de los dos vehículos. Entonces voy a hacer eso. Voy a decir esto. Voy a decir que P inicial en X es igual a P final en X. Es decir, M por V1 es igual a 2M por VF por el coseno de 55,08 grados. Y observo que se cancelan las masas, ¿verdad?
Y eso me dice a mí que la velocidad final de los dos vehículos tuvo que haber sido la velocidad 1 dividido entre 2 por el coseno de 55,08 grados. Es decir, 13 metros por segundo dividido entre 2 por el coseno de 55,08 grados. Vamos a calcular cuánto da eso. Eso da 13 entre 2 por el coseno de 55,08 es 11,36 metros por segundo. O sea que después de la colisión se mueven con una velocidad muy grande, ¿verdad? Después, cuando ya tengo este dato, voy a utilizar la conservación de la cantidad de movimiento, pero en el eje Y. Voy a decir entonces que la cantidad de movimiento inicial en Y es igual a la cantidad de movimiento final en Y. Entonces, en el eje Y, al inicio teníamos la masa del carro azul por la velocidad V2. Y la velocidad final en Y, bueno, la cantidad de movimiento final en Y, es igual a 2 veces la masa por la velocidad final por el seno de 55,08, ¿verdad? Entonces, es igual a 2 veces m por el seno de 55,08 grados. Pero ahí me comí la VF. Seno de 55,08. Cancelo las masas y me queda que V2 es igual a 2 veces VF por el seno de 55,08. Es decir, es igual a 2 veces 11,36 metros por segundo por el seno de 55,08. Y eso nos da 18,63 metros por segundo. Esa es la rapidez con la que se estaba moviendo el carro de color azul antes de la colisión. Lo que tenemos que determinar ahora es si esta rapidez es una infracción o no a los límites de velocidad establecidos. Entonces, tenemos que el límite de velocidad establecido era de 35 millas por hora, ¿verdad? Entonces, aquí no está de más aprovechar para hacer un problema de conversión de unidades. Hay que pasar esa rapidez que está en millas por hora, hay que pasarlas a metros por segundo. Entonces, tenemos que una milla es igual a 1,609 metros. Eso lo estoy sacando del apéndice del libro, ¿verdad? Y tenemos que una hora es igual a 3,600 segundos. Cancelo las horas, cancelo las millas. Me queda que esto es igual a 15,64 metros por segundo. Y la velocidad del chofer, según nuestros cálculos, era de 18,63 metros por segundo. ¿Qué quiere decir? Bueno, lo que quiere decir es que según este análisis, ¿verdad? Según este análisis, el carro azul venía con una rapidez mayor a la del límite establecido. Lo cual, evidentemente, puede servir de argumento para poder
echarle la culpa, ¿verdad? Al chofer que venía con mayor velocidad y que por lo tanto estaba infringiendo la ley, ¿verdad? ¿Ok? Vamos a ver. ¿Hay alguna duda con este ejercicio que acabo de hacer? ¿Alguna pregunta? Todo claro, profe. Muy bien. Profe, una pregunta. ¿Podría ir a la pizarra anterior? Es que hubo un cálculo que a mí se me... Ok. Ah, ok, ya me quedó claro. Ok. Vamos a hacer otro ejemplo. Ya les voy a pasar el ejercicio. Avísenme, por favor, si no les llega. Disculpan porque la vez pasada se lo envié a un número equivocado. Entonces, bueno, ahora está ahí. Es el problema 23 del capítulo 9, que también se encuentra en la página 200, bueno, que se encuentra ahora, pero en la página 245, dice. Un protón que se mueve con una velocidad de VI hacia el eje X, ¿verdad? En la dirección del vector unitario Y, colisiona elásticamente con otro protón que inicialmente está en reposo, suponiendo que los protones tienen la misma rapidez después de la colisión, encuentre A, la rapidez de cada protón después de la colisión en términos de VI, y B, la dirección de los vectores de velocidad después de la colisión. Ok. Para hacer este problema, yo voy a trazar una línea de referencia. Ya vamos a ver por qué es útil. Tengo dos protones, ¿verdad? Dos protones. Para este problema, podemos imaginarnos que son como bolitas, como canicas que se golpean entre sí. Realmente, los protones no son canicas, pero al menos para este ejemplo, no está mal asumir que se comportan como tal. Pues antes de la colisión, yo tenía dos protones, cada uno con la misma masa m, ¿verdad? El protón 1 se movía con una velocidad VI hacia la derecha, ¿verdad? Va para la derecha, y el protón 2 tiene una velocidad, pongámosle VI1, y se tiene una velocidad, pongámosle VI2 de 0, porque estaba en reposo. Después de la colisión, los dos protones se mueven con otras velocidades. Ahora, estamos asumiendo que esto es un choque elástico. Entonces, este protón se mueve para esta dirección y este otro se mueve para esta otra dirección. Este protón deja un ángulo, llamémoslo zeta 1, y este un ángulo zeta 2. Y este se mueve con una rapidez v final 1 y este con v final 2. Entonces, esta es una colisión elástica. ¿Qué es lo que caracteriza a una colisión elástica? En una colisión elástica se conserva la energía cinética y la cantidad de movimiento en X y en Y. Por lo tanto, cuando nosotros resolvamos este problema, tenemos que satisfacer tres ecuaciones. Una para la conservación de la energía y la otra para la conservación de la cantidad de movimiento.
La primera ecuación dice entonces que la energía cinética inicial de todo el sistema tiene que ser igual a la energía cinética final. Eso se puede escribir así. Un medio de la masa del primer protón por la velocidad 1i al cuadrado más la energía cinética del protón en reposo, que es 0, ¿verdad? Es igual a un medio de la masa por la rapidez final del protón 1 al cuadrado más un medio por la masa por la rapidez final del protón 2 al cuadrado. Ahora, esta ecuación afortunadamente se puede simplificar muy fácil, muy rápidamente si nosotros cancelamos los un medios y las masas, ¿verdad? Y nos queda entonces que la velocidad v inicial 1 es v inicial 1, ¿sí? Al cuadrado es igual a la velocidad final 1 al cuadrado más la velocidad final 2 al cuadrado. La otra condición es que la cantidad de movimiento inicial en X es igual a la cantidad de movimiento final en X. Pues esta condición se puede escribir así. La masa del protón 1 por la velocidad inicial 1 más la cantidad de movimiento en X del protón 2, que es 0, ¿verdad? Es igual a la masa del protón por la velocidad final del protón 1 por el coseno de zeta 1, ¿verdad? Más la masa del protón por la velocidad final del protón 2 por el seno de zeta 2. Perdón, por el coseno de zeta 2. Aquí también se vale cancelar las masas. Y entonces esto implica, ¿verdad? Que la velocidad inicial de 1 es igual a la velocidad final de 1 por el coseno de zeta 1 más la velocidad final de 2 por el coseno de zeta 2. Y por último, la tercera condición es que la cantidad de movimiento inicial en Y va a ser igual a la cantidad de movimiento final en Y. Ahora, la cantidad de movimiento inicial en Y es 0 porque ninguna de las dos partículas tiene una velocidad con componente en Y. Eso quiere decir que 0 es igual a la masa del protón 1 por la velocidad final del protón 1 por el seno de zeta 1 menos, porque acá para abajo, asumiendo acá para abajo, menos la masa del protón 2 por la velocidad final del protón 2 por el seno de zeta 2. Aquí también se vale cancelar las masas, ¿verdad? Y entonces esta condición se puede escribir más compactamente como velocidad final 1 por el seno de zeta 1 igual a la velocidad final 2 por el seno de zeta 2. Entonces, yo tengo tres condiciones, ¿verdad? Esta condición, que es la de la conservación de la energía cinética. La condición 2, que es la conservación de la cantidad de movimiento en X. Y tengo también la condición número 3, que es la conservación de la cantidad de movimiento en Y, ¿verdad? Pues tengo que combinar las tres ecuaciones para poder encontrar la rapidez de cada protón, o sea, para poder calcular VF1, VF2 y para poder calcular zeta 1 y calcular zeta 2. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos empezar? Vamos a ver.
un lugar por el que se puede comenzar es agarrando la ecuación número 2 y elevándola al cuadrado. La ecuación 2 dice que la velocidad inicial en 1 es igual a la velocidad final en 1 por el coseno de zeta 1 más la velocidad final en 2 por el coseno de zeta 2. Voy a elevar esto al cuadrado y esto al cuadrado. Entonces me queda que la velocidad inicial en 1 al cuadrado es igual a la velocidad final de 1 al cuadrado por el coseno de zeta 1 al cuadrado más 2 veces la velocidad final en 1 por la velocidad final en 2 por el coseno de zeta 1 por el coseno de zeta 2 más la velocidad final en 2 al cuadrado por el coseno al cuadrado de zeta 2. Y luego comparo esto con la ecuación número 1. La ecuación número 1 dice que la velocidad inicial de 1 al cuadrado es igual a la velocidad final de 1 al cuadrado más la velocidad final de 2 al cuadrado. Y entonces eso quiere decir que las dos cosas que tenemos acá son iguales. Es decir, que la velocidad final de 1 al cuadrado más la velocidad final de 2 al cuadrado es igual a la velocidad final de 1 al cuadrado por el coseno al cuadrado de zeta 1 más 2 veces la velocidad final de 1 por la velocidad final de 2 por el coseno de zeta 1, coseno de zeta 2 más la velocidad final de 2 al cuadrado por el coseno al cuadrado de zeta 2. Ok, después, ¿qué se puede decir? Podríamos decir, debe ser algo que involucre la ecuación número 3 porque esas conocemos. Eh, claro, tal vez me estoy complicando mucho acá. Vamos a hacer esto. Voy a borrar esto. Voy a decir lo siguiente. Voy a hacer una suposición. Por simetría, las partículas saldrán con ángulos iguales. Es decir, vamos a suponer que zeta 1 es igual a zeta 2. Nada más que uno sale para arriba, ¿verdad? Y el otro sale para abajo. Entonces, cuando yo tomo la ecuación número 2, la que dice que la velocidad final en 1 por el seno de zeta 1 es igual a la velocidad final en 2 por el seno de zeta 2, yo puedo cancelar esta con esta, ¿verdad? Y me queda que la velocidad final en 1 es igual a la velocidad final en 2.
Después agarro la ecuación 1, que dice que la velocidad inicial de 1 es igual al cuadrado, es igual a la velocidad final de 1 al cuadrado, más la velocidad final de 2 al cuadrado, que como son iguales, es igual a 2 veces la velocidad final de 1 al cuadrado. Les puedo decir que la velocidad final de 1 al cuadrado es igual a la velocidad inicial de 1 al cuadrado entre 2, ¿verdad? Y por lo tanto, que la velocidad final de 1 es igual a la velocidad inicial de 1 entre raíz de 2. Y también es igual a la velocidad final de 2. Pues ahí me quedan los valores de las velocidades. Y por último, agarro la ecuación 3, perdón, agarro la ecuación, esta era la 3, ¿verdad? Agarro la ecuación 2. La ecuación 2 dice que la velocidad inicial de 1 es igual a la velocidad final de 1 por el coseno de zeta 1 más la velocidad final de 2 por el coseno de zeta 2. Esto es igual a 2 veces la velocidad final de 1 por el coseno de zeta 1, porque ya dijimos que las velocidades finales y los ángulos son iguales. Entonces puedo decir que el coseno de zeta 1 es igual a la velocidad inicial de 1 entre 2 veces la velocidad final de 1. Pero la velocidad final de 1 es igual a la velocidad inicial de 1 entre raíz de 2. Entonces esto me queda como raíz de 2 entre 2, ¿verdad? Por lo tanto, el coseno de zeta 1 es raíz de 2 entre 2. Por lo tanto, zeta 1 es igual al coseno inverso de raíz de 2 entre 2. Es igual a 45 grados, que también es igual a zeta 2. Entonces los dos protones salen con ángulos de 45 grados y con las mismas velocidades que dependen de la velocidad inicial, pero como es un problema algebraico, no puedo calcular la velocidad, las velocidades finales, porque no me dan el valor numérico de la velocidad inicial del protón que colisiona. Esto es asumiendo, ¿verdad?, que los protones chocan de manera elástica, es decir, que no se pierde energía cinética. En un choque real, sin embargo, es posible que sí se pierda una parte de la energía cinética. Sobre todo cuando son colisiones de objetos más grandes, ¿verdad? Ok, hasta esta parte, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Profe, profe, ¿Sí? yo tenía una pregunta, pero está en la otra diapositiva, en la anterior. Quería poner. Pero aquí. Sí, a donde dice PIY y PFY igual 0. Bueno, y todo eso, porque hay un menos ahí. ¿No debería ser un más? Porque si todos lo estoy dejando para abajo. Ya. Sí, sí, ya. Gracias. ¿Ok? Profe, el problema decía que la energía cinética se conserva. Es que no lo vi en el grupo. La pregunta dice que es una colisión elástica, Ah, ¿verdad? bueno, sí, sí, entonces con eso ya. Entonces, eso quiere decir que se conserva, exactamente. Ahora, para este tema, para este capítulo, vamos a volver a utilizar el concepto de centro de masa, pero lo vamos a utilizar pensando principalmente en problemas que involucran muchas partículas. Entonces, digamos que tenemos un sistema de muchas partículas. Puede ser, por ejemplo, un gas. ¿No? Un gas es un sistema que consiste en un montón de moléculas, ¿verdad? Cada una con una velocidad diferente, una aceleración diferente. Entonces, uno puede imaginarse, digamos, que tiene, por ejemplo, tienen, por ejemplo,
una molécula acá, una molécula acá, una molécula acá, una acá, ¿verdad? Etcétera. Cada una con su propia velocidad. La velocidad 1, la velocidad 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera. Entonces, como ustedes saben, ¿verdad? Es posible sacar un centro de masas para estas moléculas. Hay una fórmula entonces que dice lo siguiente. Si yo sumo, si yo defino más bien la velocidad del centro de masas, me queda que la velocidad del centro de masas va a ser igual a la sumatoria de todas las masas individuales de cada molécula multiplicadas por la velocidad individual de cada molécula, dividido entre la sumatoria de todas las masas. Es posible que cuando yo escribo la sumatoria de las masas, lo ponga de esta forma. La sumatoria de todas las masas va a ser igual a la masa total M mayúscula. Por lo tanto, esto es igual a la sumatoria de todas las masas por la velocidad de cada una de las masas entre la masa total. Y por lo tanto, tengo lo siguiente. La sumatoria del producto de cada masa con la velocidad de cada partícula es igual a la masa total por la velocidad del centro de masas. ¿Qué quiere decir esto? Lo que esto quiere decir es que es posible, digamos, es posible imaginarse que todo el sistema de partículas se comporta como una única partícula cuya masa es equivalente a la suma de todas las masas individuales y su velocidad es la velocidad del centro de masas. ¿Okay? Porque básicamente lo que dice esta fórmula, ¿verdad? Es que la sumatoria de las cantidades de movimiento individual es igual a la cantidad de movimiento del centro de masas. Por lo tanto, la velocidad del centro de masas está relacionada con la velocidad individual de cada partícula y la masa de cada partícula. Esto se ve muy matemático, pero realmente cuando ustedes lo piensan tiene mucho sentido. O sea, porque de hecho de ahí viene la definición del centro de masas, ¿verdad? El centro de masas es como la partícula imaginaria que creamos, ¿verdad? Que se comporta de la forma en que se comportarían todas las partículas si estuvieran unidas en una sola. De la misma forma, uno puede calcular también la aceleración del centro de masas usando esta relación. Podemos decir que la sumatoria del producto de cada masa por la aceleración de cada masa es igual a la masa total multiplicada por la aceleración del centro de masas. Y por lo tanto, podríamos decir también entonces que la sumatoria de todas las fuerzas externas sobre un sistema de partículas es igual, entonces, a la masa de todas las partículas multiplicada por la aceleración del centro de masas de esas partículas. O sea que ustedes pueden considerar que el conjunto de partículas se comporta como si fuera una sola partícula, ¿verdad? Con una aceleración dada por la aceleración del centro de masas. Entonces, lo que estamos diciendo es que es posible agarrar las fórmulas de la segunda ley de Newton y de la conservación de la cantidad de movimiento y extrapolarlas a situaciones donde tenemos varias partículas. Y lo que se hace es que se trabaja en términos del centro de masas. Otra fórmula que es también útil es esta de acá. Podemos decir entonces
que hay una versión del teorema del impulso y la cantidad de movimiento para muchas partículas. Podríamos decir entonces que el impulso total sobre un sistema es igual al cambio en la cantidad de movimiento total sobre ese sistema, donde el cambio en la cantidad de movimiento total se refiere a la suma, ¿verdad?, de cada uno de los cambios que experimentó cada una de las partículas en su cantidad de movimiento. Así como lo estoy diciendo, se ve muy abstracto, pero podemos ver ejemplos de eso. De hecho, vamos a ilustrarlo con un ejemplo de libro. Vamos a hacer el problema el problema 27. Ya voy. Dice así. Considere un sistema de dos partículas en el plano XY. M1 tiene una masa de 2 kilogramos y está en la ubicación R1 igual a 1 metro en I y 2 metros en J. Y tiene una velocidad de 3 metros por segundo en I y 0,5 metros por segundo en J. Y la partícula de masa M2 que tiene una masa de 3 kilogramos y está en la posición de menos 4 metros en I y menos 3 metros en J. Y una velocidad de 3 metros por segundo en I y menos 2 metros por segundo en J. Grafique esas partículas en una hoja cuadriculada. Dibuje sus vectores de posición y muestre sus velocidades. Encuentre la posición del centro de masas del sistema y márquelo en la cuadrícula. Determine la velocidad del centro de masas y también indíquelo en el diagrama. ¿Cuál es la cantidad de movimiento lineal total del sistema? Entonces, tenemos dos partículas, una con masa M1. La masa M1 es de 2 kilogramos. Tiene una posición R1, que es igual a 1 metro en I, más 2 metros en J, y una velocidad V1 de 3 metros por segundo en I, más 0,5 metros por segundo en J. Y tengo la partícula M2. M2 tiene una masa de 3 kilogramos. Les recuerdo, chicos, que la pregunta está en el chat de Telegram y por si acaso es la pregunta 27 del capítulo 9, que se encuentra en la página 245, ¿verdad? La posición de la partícula 2, R2, es menos 4 en I, más 3 J metros, ¿verdad? Y la velocidad de la partícula 2 es de, Profe, es -3. sí, cierto, menos 3, gracias. La velocidad de la partícula 2 es 3 en I menos
2 en J. Metros por segundo. Vamos a hacer entonces un sistema de coordenadas. X y Y. Vamos a ubicar las partículas acá. En el eje X tenemos 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, 4, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, menos 3, digámoslo ahí. Ok, y el 0. La partícula 1 se encuentra en X1 y en Y2. Esta partícula la podemos ubicar entonces por acá. Esta es la partícula 1. Aquí está el vector R1. La partícula 2 se encuentra en X-4 y en Y-3. Por acá, ¿verdad? Y esto que está aquí es el vector R2. Muy bien, para lo que sigue después, tenemos que representar en este diagrama las velocidades. Pero bueno, hagamos eso después del recreo. Vamos al recreo y regresamos a las 4. Después seguimos. Hay que ser cuidadosos cuando nos piden que mostremos los vectores de velocidad en el gráfico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este es un gráfico de posición y la posición se mide en metros. Pero nos piden que representemos las velocidades. Las velocidades no se miden en metros, se miden en metros por segundo. Eso quiere decir que las unidades de medida que tomemos para nuestro gráfico, para este gráfico, no corresponden realmente con las unidades de medida de la velocidad. Sin embargo, por un tema de conveniencia, ¿verdad? Vamos a medir esas velocidades con las unidades del diagrama, solamente para que queden proporcionadas, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que uno pueda medir velocidades en metros, porque eso no se puede hacer, o sea, simplemente es por una cuestión de conveniencia o de proporción. Entonces, la velocidad U1 tiene una componente de 3 metros por segundo en X y 0,5 metros por segundo en Y. Entonces, ustedes pueden llegar, ¿verdad? A donde está este diagrama y decir, bueno, aquí está el 0, ¿verdad? Aquí está el 1, aquí está el 2, aquí está el 3, por aquí está el 1 y por aquí está el 0,5, más o menos, ¿verdad? Entonces, esto habría que cruzarlo acá. Este vector, entonces, que se forma acá, corresponde con la velocidad v1. La partícula v1 se mueve hacia esa dirección. La partícula v2 tiene una componente en x de 3 y una componente en y de menos 2. Va a hacer falta extender el gráfico un poquito más para abajo. Un poquito nada más, ¿verdad? Vamos a decir, aquí está el menos 4, aquí está el menos 5. Entonces la componente, vamos a ver, la componente en X también es 3, ¿verdad? Entonces aquí está el 0, aquí está el 1, el 2, el 3.
Aquí está el menos 1. Aquí está el menos 2. Tendríamos que cruzarlo acá. Entonces, este sería el vector de velocidad v2. Este sería el vector de velocidad v2. Muy bien. Nos dicen, encuentre la posición encuentre la posición del centro de masas del sistema y márquelo en la cuadrícula. El centro de masas se debe encontrar en algún lugar entre las dos masas. Pero vamos a ver exactamente dónde está. Entonces, la posición del centro de masas se encuentra aquí. Multiplicamos la masa 1 por la posición de la partícula 1 más la masa 2 por la posición de la partícula 2 dividido entre la masa 1 más la masa 2. Entonces, la posición del centro de masas está en 2 kilogramos por, y aquí voy a poner entonces por 1 metro en I más 2 metros en J más la masa 2 que es de 3 kilogramos por R2. Y R2 es menos 4 en I menos 3 en J metros y todo lo dividimos entre 2 kilogramos más 3 kilogramos. Vamos a ver, aquí aplicamos la propiedad 2 por esto y 2 por esto, 3 por esto y 3 por esto, ¿verdad? Entonces me queda 2 por 1 es 2 kilogramos por metro en I, ¿verdad? 2 por 2 más 4 kilogramos por metro en J. Más 3 por menos 4 es menos 12 kilogramos por metro en I. Menos 3 por menos 3 es menos 9. Menos 9 kilogramos por metro en J. Y dividimos entre 2 más 3, 5, ¿verdad? 5 kilogramos. Luego aquí llegamos y sumamos en I con I y sumamos J con J. Entonces, 2 menos 12 es menos 10 kilogramos por metro en I y 4 menos 9, menos 5 kilogramos por metro en J y todo lo dividimos entre 5 kilogramos. Al efectuar esta división, cancelamos kilogramos y esto es igual a menos 2 metros en I menos 1 metro en J, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se encuentra la posición del centro de masas. Esa posición la vamos a marcar en el diagrama que teníamos en la pizarra anterior. Es menos 2 en J, menos 2 en I y menos 1 en J, ¿verdad? Entonces eso está por aquí. Menos 2 en I, menos 1 en J. Ahí está. En este punto se encuentra el centro de masas. Entonces, el centro de masas hay que marcarlo con este vector. Entonces, vemos que en efecto,
el centro de masas se encuentra en un lugar, en una posición que podríamos considerar intermedia, ¿verdad? Entre la partícula 1 y la partícula 2. Luego dice, determine la velocidad del centro de masas y también indique en el diagrama. Entonces, la velocidad del centro de masas se calcula con una fórmula muy semejante a la de la posición del centro de masas, ¿verdad? La velocidad del centro de masas es igual a la masa 1 por la velocidad 1 más la masa 2 por la velocidad 2 dividido entre la masa 1 más la masa 2. Para hacer esto voy a omitir las unidades solamente para poder hacerlo más rápido, pero ustedes obviamente entienden que es importante dejar las unidades para hacer estos cálculos, ¿verdad? La velocidad del centro de masa, entonces la masa 1 es 2 kilogramos por la velocidad 1 que es de 3 metros por segundo en I, más 0,5 metros por segundo en J, más M2 que es de 3 kilogramos por V2. V2 es 3 metros por segundo en I, menos 2 metros por segundo en J, ¿verdad? Ahí me comí las unidades para ahorrar espacio, pero hay que ponerlas en teoría, ¿verdad? Siempre. Entre 2 más 3. Aplico esta por esta, y esta por esta, esta por esta, y esta por esta. 2 por 3 es 6 en I. 2 por 0,5 es 1 en J. 3 por 3 es 9 en I. 3 por menos 2 es menos 6 en J. Entre 5. Esto me da 6 más 9 es 15, ¿verdad? 1 menos 6 es menos 5 en J. ¿Dónde queda? 15 entre 5 es 3 metros por segundo en I, menos 5 entre 5, 1 metro por segundo en J. Esa sería la velocidad del centro de masas. Y nos piden que la representemos en el diagrama. Ahora, a este centro de masas yo tengo que marcarle entonces la posición de 3 en X y menos 1 en Y. Entonces, más o menos, aquí está el 1, aquí está el 2, aquí está el 3 en X y el menos 1 en Y está acá. Entonces yo tendría que extender un diagrama por acá, y este vector sería entonces el vector de velocidad del centro de masas. El vector de velocidad del centro de masas tiene que tener una dirección intermedia entre la velocidad V1 y la velocidad V2, como podemos ver acá. Si nos hubiera quedado una dirección bastante diferente, eso hubiera sido quizá una señal de que estamos haciendo algo mal, ¿verdad? Y dice, ¿cuál es la cantidad de movimiento lineal de todo el sistema? Para contestar esa última pregunta tenemos dos formas de hacerlo. Una forma es diciendo que la cantidad de movimiento lineal es igual a la masa 1 por la velocidad 1 más la masa 2 por la velocidad 2, ¿verdad? Eso sería haciendo uso casi que de la definición, ¿verdad? Entonces, P sería 2 kilogramos por V1. Aquí también voy a comer las unidades por conveniencia. Por 3 metros por segundo en I, más 0,5 metros por segundo en J, más M2, que son 3 kilogramos por V2,
que es 3 metros por segundo en I, menos 2 metros por segundo en J, 2 por 3, 6, 0,5 es 1 en J, más 3 por 3, 9, y 3 por menos 2, menos 6 en J, y esto es igual a 6 más 9, 15 kilogramos por metro entre segundo en I, más 1 menos 6, menos 5 kilogramos por metro entre segundo en J. Entonces, esta es la cantidad de momento total. Pero la otra forma de calcularlo es usando esta fórmula. P es igual a la masa total por la velocidad del centro de masas. Pues aquí le puse una flecha a la masa y eso no se hace, perdón. Así, ¿verdad? La masa total sería sumar la masa de 2 kilogramos con la masa de 3 kilogramos. Eso nos da entonces 5 kilogramos, ¿verdad? Por la velocidad del centro de masas, y esa velocidad es de 3 metros por segundo en I, menos 1 metro por segundo en J. Y esto es igual a 15 kilogramos por metro entre segundo en I, menos 5 kilogramos por metro entre segundo en J. Es decir, ambas formas de calcular la cantidad de movimiento total son completamente equivalentes. O sea, no era necesario hacerlo de las dos formas, pero ya que lo hice, ¿verdad? Para demostrar por qué es que funciona. Vamos a ver, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Profe, ¿cómo sacó el promedio de las velocidades o la velocidad media, digamos? No es la velocidad media, no se No, promedio, la esa. velocidad del centro de masas, usando esta fórmula de acá. Sí, ¿Y la de masa? ¿Cuál fue la fórmula? ¿la qué? La del centro de masa. O sea, ¿cómo sacó el centro de masa del lugar? Las coordenadas. Con esta fórmula de acá. Ah, ok. Ah, es que pensaba que era la misma, por eso me confundí. Ah, no. No, no es la misma, se parece mucho, pero no es la misma. Profe, una consulta. Como la velocidad del centro de masa es un vector, si, digamos, en un plano yo sumo todas las velocidades de los demás vectores, me llevaría al mismo punto que la velocidad del centro de masa, ¿o no funciona así? Otra vez, ¿cómo es la pregunta, perdón? Digamos que yo tengo la velocidad de todos de todas las masas, ¿verdad? Ujú. Si yo en un plano dibujo a dónde está ese vector, bueno, esos vectores, si yo sumo todos, sería equivalente a la velocidad del centro de masa, ¿o no? No necesariamente, porque para calcular el centro de masas hay que multiplicar por las masas, ¿verdad? Ajá, O sea, no es solamente la suma de las de velocidades, las velocidades. es sumar la masa por cada velocidad. Entonces, lo que significa es que una masa muy grande, digamos, tiene más importancia que una masa pequeña, ¿verdad? Es como el promedio ponderado. O sea, en este caso, eh, la masa es como la cantidad de créditos, ¿verdad? O sea, lo que nos dice es qué tan importante es una partícula en este promedio. Ujú. Sí, sí, una masa más grande va a, de alguna manera, como a jalar el centro de masa hacia un lado. Exactamente, exactamente, ¿verdad? Vamos a hacer otro ejemplo. Hagamos el problema, el que sigue, el 28. Voy a tomarles foto, pero les voy a mandar dos fotos porque el problema viene partido en dos partes, ¿verdad? Dos columnas. El problema 28 se encuentra en la página 245, se encuentra justo del problema que acabamos de realizar. Dice,
el vector de posición de una partícula de 3,50 gramos que se mueve en el plano XY varía en el tiempo de acuerdo a esa fórmula que viene ahí, ¿verdad? R1 igual a 3i más 3j por t más 2j por t al cuadrado, donde t está en segundos y r está en centímetros. Entonces, voy a omitir las unidades solo hasta el puro final, cuando tengo que poner mis cálculos, ¿verdad? En las unidades correctas. Dice, al mismo tiempo, el vector de posición de una partícula de 5,50 gramos varía como R2 igual a 3i más 2it al cuadrado menos 6j t. En el tiempo t igual 2,50 segundos, determine el vector de posición del centro de masas, la cantidad de movimiento lineal del sistema, la velocidad del centro de masas, la aceleración del centro de masas y la fuerza neta que se ejerce en el sistema de dos partículas. Entonces, tenemos que el vector de posición R1 es dado por 3i más 3j t más 2j t al cuadrado. El vector de posición R2 es dado por 3i menos 2i por t al cuadrado menos 6j por t. Vamos a hacer la parte A. La parte A dice, encuentre la posición del centro de masas en el tiempo t igual a 2,5 segundos. Tal vez lo más fácil es evaluar estos vectores para ese tiempo, ¿verdad? Entonces yo pongo 3i más 3j por 2,5, o realmente debería decir 2,50 segundos, menos, más 2j por 2,50 al cuadrado. Entonces ponemos 3 por 2,50 es 7,50 en i más 7,50 en j más 2 por 2,50 al cuadrado es 12,5 en j, ¿verdad? Las i's, la i queda solita, esto es 7,50 en i. Y luego sumamos 7,5 más 12,5, que es 20. 20 en j. Sumo R2. R2 sería 3 en i menos 2 en i por 2,50 menos 6 en j por 2,50. Este va al cuadrado, perdón, 2,50. Esto sería entonces 3 en i menos 2 por 2,50 al cuadrado es menos 12,50 en i menos 6 por 2,50 es menos 15 en j. Entonces, 3 menos 12,5 es menos 9,5 en i menos 15 en j. Entonces, sacamos la posición del centro de masas. Es la masa 1 por R1 más la masa 2 por R2 entre la masa 1 más la masa 2. La masa 1 es de 3,5. R1 es 7,5 en I más 20 en J. La masa 2 es de, la masa 2
era de 5,50 por menos 9,50 en I menos 15 menos 15 en J. Ya tiene la alfombra, nada más la mete el carro y lima. Perdonen, micrófonos, perdón. Ok. Entonces esto me queda, bueno, dividido entre 3,5 gramos más 5,5 gramos. 3,5 por 7,5 es 26,25 en I, más 3,5 por 20 es 70 en J, más 5,5 por menos 9,5 es menos 52,25 en I, más 5,5 por 15 es menos 82,5 en J, dividido entre 3,5 más 5,5 entre 9, ¿verdad? Entonces, bueno, 26,25 menos 52,25 es menos 26 en I. 70 menos 82,5 es menos 12,5 en J entre 9. Es, entonces, 26 entre 9 es 2,89 en I. Menos 12,5 entre 9 es menos 1,39 en J. Esa sería la posición del centro de masas para ese tiempo. ¿Ok? Ahí sale muy fácil, ¿verdad? Luego dice en la pregunta B, la cantidad de movimiento lineal del sistema. Para sacar la cantidad de movimiento lineal, tenemos que tener los vectores de velocidad del sistema para ese tiempo. Entonces, recuerden que los vectores de velocidad se calculan con las derivadas, ¿verdad? V1 es la derivada de R1 con respecto al tiempo y V2 es la derivada de R2 con respecto al tiempo. Entonces, V1 sería derivar 3 en I más 3 en J por T más 2J por T al cuadrado. Entonces, V1 sería entonces 3 en I más 3 en J más 4J por T, ¿verdad? Y la derivada de R2 sería la derivada de 3 en I menos 2 en I por T a la 2 menos 6 por J por T es igual a menos 4 en I por T menos 6 en J. Todas las formas de las velocidades quedan más simples, ¿verdad? ¿Cómo se puede sacar entonces el vector de cantidad de movimiento del sistema? Digamos que P es igual a M por V1 más M por V2. Voy a calcular la cantidad de movimiento, pero vamos a dejarlo en unidades, en las unidades que está el problema. Vamos a dejarlo en unidades de gramo por centímetro entre segundo. Sería entonces
3,50 gramos por 3 en I más 3 en J más 4 en J por 2,5, ¿verdad? Tiempo más 5,5 por menos 4 en I por 2,5 menos 6 en J. Vamos a multiplicar entonces esto. Vamos a poner 3,50 por 3 en I más 3 en J más 4 por 2,5 es 10, ¿verdad? Más 10 en J más 5,5 por menos 4 por 5 por 2,5 es menos 10 en I, menos 6 en J. Entonces, 3 por 3,5 es 10,5 en I, más 10,5 en J. 3,5 por 10 es 35 en J. Más 5,5 por menos 10 es menos 55 en I. Y 5,5 por 6 es menos 33 en J. Y entonces eso nos da, vamos a ver, 10,5 menos 55 es este con este, me da menos 44,5 en I. Y después este y este me dan 10,5 más 35 menos 33 es menos 12,5 en J. O sea, sería menos 44,5 gramos por centímetro entre segundo en I, menos 12,5 gramos por centímetro entre segundo en J. Ahora, para no perder mucho tiempo con la conversión, dejémoslo así. No hay ningún problema. Y nos dicen después, ¿cuál es la velocidad del centro de masa? Para sacar la velocidad del centro de masas, podemos agarrar este resultado y simplemente dividirlo entre la masa total. Recuerden que la cantidad de movimiento total es igual a la masa total por la velocidad del centro de masas. Entonces, la velocidad del centro de masas es igual a la cantidad de movimiento total entre la masa total. Por lo tanto, la velocidad del centro de masas va a ser igual a menos 44,5 gramos por centímetro entre segundo en I, menos 12,5 gramos por centímetro entre segundo en J, dividido entre la masa total de 3,5 gramos más 5,5 gramos. Pero bueno, eso cuando lo simplificamos, la componente en X es menos 44,5 entre 3,5 más 5,5 es menos 4,94 centímetros por segundo en I. Y la componente en Y sería menos 1,39 centímetros entre segundo en J. Esa sería la velocidad del centro de masas. Luego nos piden que calculemos la aceleración del centro de masas. Nuevamente hay que sacar una derivada, ¿verdad? Es un poco trabajoso, pero es un problema muy sencillo. La aceleración 1 es igual a la derivada de la velocidad 1 con respecto al tiempo. Es decir, es la derivada con respecto al tiempo de 3i más 3j más 4jt, ¿verdad?
De estos, el único término que no se cancela es justamente el 4J. Y la aceleración 2 es la derivada con respecto al tiempo de V2. O sea, es la derivada con respecto al tiempo de menos 4IT menos 6J. Y el único término que no se cancela es este, ¿verdad? Es menos 4. Y entonces, si nos preguntan cuál es la aceleración del centro de masas, tenemos que decir que la aceleración del centro de masas es la masa 1 por A1 más la masa 2 por A2 entre la suma de las masas. Pero queda muy corto, ¿verdad? Esto es igual a 3,50 gramos por A1. A1 simplemente es 4J. Más la masa 2 que es 5,5 gramos por A2. Y A2 es menos 4I. Dividido entre 3,5 más 5,5. La componente en X es 5,5 por menos 4. Entre 3,5 más 5,5 es menos 2,44 en Y. Y la componente en Y es 3,5 por 4. Entre 3,5 más 5,5 es más 1,56 en J. Entonces la aceleración del centro de masas es menos 2,44 centímetros por segundo al cuadrado en I, más 1,56 centímetros entre segundo al cuadrado en J, teniendo el cuidado, ¿verdad?, de dejar las unidades correctas. Y ya por último, hay que calcular la fuerza del centro de masas. Pero eso es muy fácil, es nada más multiplicar la masa total por la aceleración del centro de masas. Sería sumar los 3,5 gramos más los 5,5 gramos por esta aceleración que es menos 2,44 en I más 1,56 en J. Y me queda que es entonces 3,5 más 5,5 por menos 2,44 me da menos 21,96 gramos por centímetro entre segundo al cuadrado en I. Por 3,5 más 5,5 por 1,56 más 14,04 gramos por centímetro entre segundo al cuadrado en J. Ahí podría ser un ejercicio de conversiones para pasarlo a newtons, pero voy a dejar que ustedes lo hagan si lo quieren hacer, ¿verdad? Es nada más hacer una conversión de unidades. Y llegamos al final de este problema. Vean que en este capítulo no nos va a entrar la sección de sistemas deformables, o sea, no entra la sección 9,8 y tampoco entra la sección de propulsión de cohetes, es decir, no entra la sección 9,9. Si ustedes igual se la pueden leer, pero eso no es parte de la evaluación del curso. Entonces, bueno, vamos a ver. Hasta aquí. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? 10,5 más 35 menos 33. Ahí me equivoqué. Sí, tiene toda la razón. Aquí era un más. Más. Y entonces aquí también hay que corregirlo. Aquí es más.
¿Quién más? Pero hasta ahí llegó el error. En esa parte. Ok. ¿Alguna otra observación? No, profe, todo claro. Ok.